El rostro barbado de Boris Durov estaba cansado, pero una sonrisa de satisfacción le cruzó los labios al descender del avión. 2 semanas de viaje de negocios a Norilsk no son precisamente unas vacaciones, pero el trato, finalmente, se había cerrado. Ansiaba reunirse con su esposa, Elena, y su hijo, Maxim, a su hogar, a su confortable apartamento con vista a un tranquilo parque, donde le esperaban el calor y el amor. Al menos, así había sido hasta ahora. Las llaves giraron suavemente en la cerradura, pero el silencio en el apartamento le pareció a Boris antinatural. Normalmente, Maxim ya lo estaría esperando en la puerta, gritando de alegría, mientras Elena se afanaba en la cocina preparando algo delicioso. Ahora, sin embargo, reinaba un silencio sospechoso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Elena estaba sentada en la sala, absorta en un libro. Levantó la cabeza cuando él entró, le sonrió, pero la sonrisa parecía forzada, distante. En sus ojos, que normalmente brillaban con calidez, Boris vio algo parecido a la angustia, cuidadosamente oculto tras una máscara de serenidad. El beso que le ofreció fue correspondido con un gesto frío y desganado. «Mi querida, he vuelto», exclamó Boris, esforzándose porque su voz sonara alegre. Elena asintió, dejó el libro sobre la mesa y preguntó, sin entusiasmo, «¿Cómo te fue en el viaje de negocios?» Sus palabras eran correctas, pero la entonación, fría, distante. Algo había cambiado. Algo no estaba bien. Boris sintió una punzada de ansiedad. Se quitó la chaqueta, la arrojó al sofá y miró a su esposa con tensión. En sus ojos no vio la chispa que solía encenderse con su llegada. En su lugar, un abismo profundo, lleno de un frío incomprensible y aterrador. Los primeros días, después del regreso de Boris, transcurrieron en un tenso silencio. Elena intentaba mantener la apariencia de una vida familiar normal, pero sus esfuerzos parecían fingidos, forzados. Hablaba menos que de costumbre, su atención estaba dispersa y su mirada se detenía a menudo en algo invisible para Boris. Él captaba sus miradas oblicuas, llenas de culpa o de miedo. Pequeños detalles, antes inadvertidos, comenzaron a herirlo como astillas de cristal roto. Un aroma extraño, dulzón, en el dormitorio, aunque Elena usaba un perfume completamente diferente. Varias veces notó en su muñeca marcas de un perfume masculino, caro y exótico. Las explicaciones de Elena sobre sus encuentros eran vagas e incomprensibles, y Boris sentía crecer sus sospechas. Hablaba de almuerzos de negocios, reuniones con clientes, pero se negaba a dar detalles. Su teléfono siempre estaba a su lado, y cuando él intentaba, sutilmente, preguntar con quién se comunicaba, Elena se ponía nerviosa, respondía bruscamente y se apartaba. Una noche, durante la cena, Boris observó otro síntoma extraño. Elena no tocaba la comida. Normalmente comía con apetito todo lo que él preparaba, pero esa noche solo removía la comida en su plato con el tenedor, como en un estado de profunda apatía. En lugar de la animada conversación habitual, reinaba un incómodo silencio que acentuaba la creciente inseguridad de Boris. Comprendía que estaba perdiendo gradualmente el control de la situación. La sombra de la duda, inicialmente imperceptible, ahora se cernía sobre él como una nube amenazante, eclipsando todos los recuerdos felices de su familia. Sentía que su confianza en sí mismo y en su relación con Elena se desmoronaba. Tenía ganas de gritar, de golpear la pared con los puños, pero se contuvo, tratando de no asustar a la desconocida y aterradora bestia que se había refugiado en su propia casa. Una semana transcurrió en una angustiosa espera. Boris intentó no presionar a Elena, pero sus sospechas solo se intensificaron. Se volvió más atento a los detalles, buscando cualquier señal de infidelidad. Revisaba sus cosas, estudiaba los extractos bancarios, seguía sus llamadas telefónicas. Y entonces, un domingo por la mañana, lo encontró. La primera prueba tangible. Mientras recogía la cocina, Boris tropezó con un ticket arrugado de un restaurante llamado El Gallo de Oro. Era un establecimiento caro,
conocido por su exquisita cocina y sus elevados precios. Boris sabía con certeza que él no había estado allí en más de un año. Más aún, no le gustaba ese restaurante, demasiado ostentoso y ruidoso. La cantidad en el ticket era considerable, más de 20.000 rublos. ¿Por una cena para dos? Posible. Pero ahí estaba el quid de la cuestión. Esa noche, Elena no había mencionado haber ido a ningún restaurante. Ni una sola mención, ni una sola pista. Simplemente cayó. Y ahora, este ticket. El corazón de Boris se encogió por un dolor repentino. No eran solo sospechas, era un hecho concreto. ¿Quién había pagado esa cena? ¿Elena? ¿O alguien más? Se imaginó la escena. Elena sentada frente a un hombre, riendo, conversando, cenando con su dinero. Su dinero, el dinero de Boris, ganado con honesto trabajo. Su cabeza daba vueltas de rabia y dolor. Apretó el ticket en su puño, sintiendo la sangre latiéndole en las venas. No era solo un ticket, era el símbolo de la infidelidad, el símbolo de la destrucción de su mundo familiar. Comprendió que no podía seguir callado. Tenía que aclarar qué estaba sucediendo y, finalmente, hablar con Elena. ¿Pero cómo? ¿Cómo formular esa peligrosa pregunta sin destruir completamente lo que quedaba de su familia? Sus pensamientos daban vueltas. El miedo se mezclaba con una expectante ira. Decidió que necesitaba apoyo. Necesitaba el consejo de un amigo. Vadim Yashkin era amigo de Boris desde la universidad. Habían pasado por mucho juntos. Exámenes, excursiones, los primeros trabajos. Vadim era un hombre directo, a veces demasiado brusco, pero Boris confiaba en él como en sí mismo. Decidió hablar con Vadim, compartir sus sospechas y obtener su opinión. Se encontraron en su bar favorito, con una jarra de cerveza oscura. Boris le contó a Vadim todas sus observaciones, mostrándole el ticket arrugado del restaurante. Vadim lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, solo asintiendo ocasionalmente con la cabeza. Cuando Boris terminó, Vadim guardó silencio durante un largo rato, girando su vaso entre las manos. Finalmente, dijo lentamente: «Boris, veo que algo te preocupa. ¿Estás seguro de que sabes todo sobre tu esposa?» Sus palabras fueron suaves, pero escondían una verdad cruel. Vadim sabía algo que Boris ignoraba. Un brillo travieso brilló en sus ojos, lo que no le infundió optimismo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Boris, sintiendo que un mal presentimiento lo oprimía. Vadim encogió los hombros. «Simplemente, he visto a Elena varias veces en compañía de un hombre. Bastante impresionante. Estaban muy unidos, y en su relación vi algo más que una simple amistad». Boris sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Sus sospechas se habían confirmado. Vadim no mencionó el nombre del hombre, ni dio detalles, pero sus palabras fueron suficientemente claras. Su mujer, su Elena, lo había traicionado. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si lo hubieran apuñalado. La cerveza en sus manos se volvió amarga y fría. Ahora lo sabía con certeza. Su mundo estaba destrozado, y comprendía que tendría que pasar por un infierno de dolor y desesperación. Boris pasó la noche en vela. Las palabras de Vadim le daban vueltas en la cabeza como cuchillos en una picadora de carne. No podía creer que su esposa, la mujer a la que amaba más que a su propia vida, fuera capaz de una infidelidad. Pero los hechos hablaban por sí solos. El ticket del restaurante, las palabras de Vadim. Por la mañana, cuando Elena se fue al trabajo, Boris se decidió a dar un paso desesperado. Tomó su teléfono. Sabía que era incorrecto, una violación de su intimidad, pero su paciencia se había agotado. Necesitaba saber la verdad. Esperaba encontrar fotos o videos comprometedores, pero no encontró nada de eso. En cambio, encontró mensajes de un tal Arcadio L. Los primeros mensajes parecían inocentes, discusiones sobre planes de trabajo, encuentros casuales, pero luego el tono cambió. Aparecieron palabras cariñosas, cumplidos, insinuaciones íntimas. Arcadio llamaba a Elena mi amor, mi gatita, mi sol.
Boris sintió cómo se le enrojecía la cara de rabia. No eran simples mensajes amistosos, era una infidelidad manifiesta. Su esposa amaba a otro hombre. En uno de los mensajes, Arcadio escribía: «Te espero esta noche. Tengo una sorpresa». ¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Boris se imaginó qué clase de sorpresas podían existir entre amantes, y un dolor insoportable lo invadió. Apagó el teléfono, sintiendo un vacío dentro. La verdad era cruel y despiadada. Su mundo estaba destruido. Su familia estaba destruida. Todo lo que había construido durante años se había desmoronado. Se sentó, con la cara entre las manos, tratando de contener las lágrimas. Pero las lágrimas fluyeron de todas maneras, quemándole el rostro. Le dolía insoportablemente. Comprendió que tenía que tomar una decisión. Y rápidamente. Los días siguientes fueron un tormento para Boris. Intentaba comportarse con normalidad, pero dentro de él bullía un volcán de dolor e ira. Evitaba hablar con Elena, prefiriendo el silencio a explicaciones vacías que de todas maneras serían mentiras. La observaba, buscando confirmación de sus sospechas. Por la noche se despertaba a menudo. Su sueño era inquieto, lleno de pesadillas de traición y pérdida. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, se despertó porque Elena estaba sentada en la cama, iluminada por la pantalla de su teléfono. Estaba escribiendo algo, cubriendo la pantalla con la mano, pero Boris ya había visto el nombre familiar: Arcadio L. Se hizo el dormido, observándola. Elena escribió durante mucho tiempo, sus dedos se movían rápidamente por el teclado. En sus mensajes estaban las mismas palabras cariñosas, las mismas insinuaciones íntimas que había visto antes. En un momento dejó de escribir de repente al oír su leve carraspeo. Apagó bruscamente la pantalla del teléfono, lo arrojó sobre la mesita de noche y se volvió hacia él. Su rostro estaba tranquilo, incluso sonreía, pero en esa sonrisa no había ni pizca de calidez, solo una fría cortesía fingida. ¿Ha pasado algo?, preguntó ella, con una voz en la que él reconoció el mismo frío que en sus ojos en los primeros días después de su regreso. «No, nada», respondió Boris, intentando ocultar su decepción y su ira. «Simplemente me desperté». Ella le dio la espalda, y Boris comprendió que estaba mintiendo. Sus explicaciones sobre asuntos de trabajo sonaban falsas, poco convincentes. Él la veía a través y a través. Comprendió que no tenía sentido seguir ocultando nada más. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? No lo sabía. Una tormenta de emociones hervía en su alma y comprendió que estaba al borde de una ruptura inevitable. Su mundo había perdido sus cimientos. Boris decidió seguir a Elena. Entendía que era un paso demasiado lejos, una violación de la confianza, pero su paciencia se había agotado. Necesitaba verlo con sus propios ojos, confirmar sus sospechas. Eligió un día en que Elena dijo que tenía que ir a una reunión importante. La observó desde la ventana del apartamento, escondido tras las cortinas. Elena salió de casa, mirando nerviosamente a su alrededor, como si temiera que la estuvieran siguiendo. Esto confirmó sus peores sospechas. Llegó a la calle, y Boris vio un lujoso coche negro que se detuvo junto a ella. No era un taxi. Era un coche del tipo que solo se ve en las películas, de gente rica. El conductor bajó y le abrió la puerta a Elena. Boris salió de casa, fingiendo pasear al perro. Su perro estaba, en realidad, en su habitación. Su miedo era mayor que la amenaza de su ausencia. Siguió a Elena, procurando no llamar la atención. La distancia entre ellos era suficiente para no ser visto, pero lo suficientemente cercana como para observarla. Vio cómo se alejaban. El coche negro aceleró rápidamente y desapareció tras una curva. Boris se detuvo, sintiendo un vacío dentro. Había visto lo que más temía. Había visto la infidelidad con sus propios ojos. Su esposa no solo hablaba con Arcadio, sino que se había encontrado con él. Más aún, se había ido con él en un coche que Boris aún no podía permitirse. Ahora conocía la verdad, y esa verdad era cruel e insoportable. Sintió que algo se rompía dentro de él.
Se deshacía en pedazos. Estaba solo, en una calle vacía, rodeado de frío y silencio. Su vida había cambiado para siempre. Tenía que decidir qué hacer a continuación, pero aún no sabía qué. Boris estaba destrozado. Las pruebas de infidelidad eran irrefutables. El ticket del restaurante, los mensajes de Arcadio y, lo más importante, sus propios ojos, que habían visto a Elena irse con él en un coche lujoso. Comprendía que necesitaba tiempo para asimilar este golpe, pero solo no podría superarlo. Necesitaba apoyo. Recordó a Kata Busova, una antigua amiga de Elena. No solían hablar mucho, pero Boris sabía que Kata siempre había sido honesta y directa, y podía darle la información que necesitaba. Encontró su número de teléfono en una vieja agenda de Elena. Se encontraron en una pequeña y acogedora cafetería. Boris le contó a Kata todo lo que había sucedido. Habló con calma, intentando no mostrar sus emociones, pero Kata vio su dolor. Vio la desesperación que intentaba ocultar. Kata lo escuchó atentamente, y cuando calló, guardó silencio durante un rato, mirándolo con compasión y pesar. Luego dijo en voz baja: «Boris, yo sabía que esto iba a pasar. He visto cómo Elena ha cambiado últimamente. Se ha vuelto distraída, nerviosa, y a menudo hablaba de Arcadio». «¿Quién es él?», preguntó Boris, sintiendo que un mal presentimiento lo oprimía. Kata suspiró. «Él no es alguien con quien deba relacionarse. He oído muchas cosas sobre él. Es un estafador conocido, un manipulador hábil. Usa su encanto para lograr sus objetivos egoístas. Elena ha caído en sus redes». Boris sintió un escalofrío de terror. Comprendió que no se trataba solo de una infidelidad, sino de una trampa en la que había caído su esposa. No era una pérdida casual de sentimientos, sino una manipulación deliberada. Comprendió que tenía que actuar inmediatamente para salvar a Elena, y quizás algo más. Su vida se había puesto patas arriba, y decidió enfrentarse a Arcadio lo antes posible. Las palabras de Catalina sonaron a sentencia. Arcadio Losey no era simplemente un amante, sino un estafador experimentado. Esa idea atravesó a Boris como una aguja afilada. Comenzó a reunir información. Primero buscó a Arcadio en Internet, pero la información que encontró era escasa. Las fotografías en las redes sociales estaban retocadas. Casi todos los datos eran falsos. Arcadio Losey, al parecer, era un maestro del disfraz. Catalina le indicó a Boris a dónde acudir. Le dio el número de teléfono de un conocido suyo, un inspector especializado en la resolución de fraudes. El inspector escuchó atentamente a Boris y le dijo que, por la descripción, ese hombre le era conocido bajo otros nombres. Su verdadero nombre era Miguel Kant, y en sus años más jóvenes, su apellido era Obmanov Vasily Petrovich. Con esa pista, Boris inició una investigación más profunda. Encontró artículos periodísticos antiguos sobre un fraude en el que estaba involucrado Vasily Obmanov. Descubrió documentos judiciales que demostraban su condena por estafa a gran escala. Más tarde cambió su nombre y ahora se ocultaba con éxito tras el nombre de Arcadio Losey. La información reunida por Boris dibujaba un cuadro completo. Arcadio, Miguel, Vasily, era un seductor y estafador profesional. Elegía hábilmente a sus víctimas, aprovechándose de su confianza e ingenuidad. Las enamoraba, ganaba su confianza y luego las robaba. Calculaba rápidamente su apego emocional para manipularlas con mayor facilidad. Era un depredador elegante, un actor talentoso que interpretaba el papel del amante ideal, ocultando bajo una máscara de encanto su verdadero rostro. Boris comprendió que no estaba tratando con un simple amante, sino con un peligroso delincuente. Ya no solo sufría por la infidelidad de Elena, sino que temía por su futuro. Tenía que actuar con rapidez y decisión antes de que Arcadio causara un daño mayor. Su objetivo estaba claro: desenmascarar a Arcadio y proteger a Elena de él. Boris no esperó. No quería darle a Arcadio la oportunidad de desaparecer. Decidió hablar con Elena. Le propuso encontrarse en el mismo café donde había estado con Catalina. Sabía que sería una conversación difícil,
pero posponerla no tenía sentido. Elena llegó pálida, con evidentes ojeras. Lo miró con miedo, como si esperara un ataque. Boris puso sobre la mesa una impresión de los artículos y los documentos judiciales sobre el pasado de Arcadio. «Ese es Arcadio», dijo Boris con voz tranquila pero firme. «No es el hombre que tú crees que es un estafador, un tramposo, te ha utilizado». Elena guardó silencio, mirando los documentos con perplejidad y temor. Intentó negarlo, dijo algo sobre un malentendido, sobre que no sabía nada. Pero sus palabras sonaban poco convincentes, falsas. Boris vio que mentía. Finalmente, al ver que Boris no le creía, Elena se derrumbó. Lloró, confesándolo todo. Contó cómo Arcadio la había enamorado, cómo la había manipulado, prometiéndole amor y felicidad. Explicó cómo se había ganado su confianza y luego había usado su dinero, invirtiéndolo en proyectos dudosos. Reconoció su culpa, su ceguera. Dijo que lamentaba lo sucedido, que había decepcionado a Boris y que sentía mucha vergüenza. Pero sus palabras no lograron aliviar el dolor y la decepción de Boris. Vio sus lágrimas, escuchó sus confesiones, pero ya no podía cambiar nada. La ruptura se había producido y él no podía dar marcha atrás. Solo le quedaba tomar la decisión que ya había tomado en su corazón. La conversación en el café se prolongó hasta bien entrada la noche. Elena habló mucho, intentando explicar su comportamiento, pidiendo perdón. Pero Boris ya no escuchaba. Comprendió que no podía perdonarla. No solo la infidelidad, sino la traición a la confianza que ella le había infligido. Su amor se había desvanecido, convirtiéndose en un vacío helado. Le comunicó su decisión con calma, sin gritos ni reproches. Reunió sus cosas y se fue. No miró atrás, no se detuvo. Simplemente se marchó, dejando atrás todo lo que alguna vez había sido más valioso que la vida misma. Elena le gritaba, le rogaba que se quedara, decía que aún había amor. Pero Boris no se detuvo. Caminaba hacia la niebla del futuro, sin saber qué le esperaba, pero ya no junto a ella. Ella corría tras él como un animal herido. Su decisión la tomó por sorpresa. No creía que realmente la estuviera abandonando. Todas sus súplicas, sus lágrimas, sus confesiones resultaron inútiles. Boris era inquebrantable. Su decisión estaba tomada y no pensaba cambiarla. Cuando él se fue, Elena se quedó sola en un gran apartamento vacío. Su mundo se había derrumbado. Todas sus esperanzas, todos sus planes se hicieron añicos. Quedó sola con su culpa, con su engaño. Comprendió que había perdido todo: su familia, su amor, su confianza. En los primeros momentos pensó en suicidarse, pero el pensamiento de su hijo, Maximiliano, la detuvo. Comprendió que debía seguir viviendo, por él. ¿Pero cómo? Esa pregunta flotaba sobre ella como una nube oscura, prometiendo largos años de dolor y sufrimiento. Boris salió del apartamento, dejando todo atrás. Alquiló un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad, cambió su número de teléfono e incluso consiguió un nuevo trabajo en una empresa donde nadie lo conocía. Quería desaparecer, borrar todo rastro de su pasado. Quería olvidar a Elena, olvidar el dolor, olvidar la traición. Las primeras semanas fueron difíciles. Sentía el vacío, la soledad. Las noches las pasaba sin dormir, volviendo en sus pesadillas a su vida anterior, reviviendo una y otra vez el dolor de la pérdida. Durante el día vagaba como un fantasma, evitando a la gente, intentando no recordar a Elena y a Maximiliano. Pero poco a poco, el dolor comenzó a atenuarse. Comprendió que no podía seguir viviendo así. Necesitaba cambios, una nueva vida, un nuevo objetivo. Empezó a hacer deporte, pasando la mayor parte de su tiempo libre en el gimnasio. El ejercicio físico le ayudó a liberar el exceso de energía, a distraerse de los pensamientos obsesivos. En el gimnasio conoció a Daniel Nayotkin, un hombre tranquilo y sereno, con quien entabló rápidamente una amistad. Daniel se convirtió en un apoyo firme para Boris,
ayudándole a superar ese periodo difícil. Lo escuchaba sin juzgarlo, apoyándolo en los momentos difíciles. Con la ayuda de Daniel, Boris comenzó a regresar gradualmente a una vida normal. Encontró satisfacción en el esfuerzo físico, en el logro de sus metas deportivas. Sintió que la vida no había terminado, que aún le quedaban muchas oportunidades. Empezó a creer en sí mismo y en su futuro. Su nueva vida recién comenzaba. Elena, sola, intentó rehacer su vida. Creía que podría empezar de nuevo, que podría construir una nueva felicidad. Estaba ciega en su deseo de olvidar el pasado, en su creencia ingenua de que Arcadio cambiaría. Pero Arcadio rápidamente mostró su verdadero rostro. Su amor era falso, sus promesas, un vacío sonido. Comenzó a exigirle a Elena cada vez más dinero, contándole sobre sus problemas, sobre la necesidad de inversiones en proyectos prometedores. Gastaba su dinero en sí mismo, en diversiones, en nuevas mujeres. Elena, cegada por su amor, durante mucho tiempo no quiso creer lo que estaba sucediendo. Le daba dinero, empeñaba sus joyas, pedía préstamos. Creía en sus palabras, en sus promesas de pronto reembolso de deudas, de un futuro feliz juntos, pero el dinero disminuía y las deudas aumentaban. Arcadio se volvió más descarado, más cruel. Dejó de ocultar su indiferencia, su burla. Se burlaba abiertamente de ella, aprovechándose de su indefensión. Elena comprendió que había cometido un error grande, fatal. Había creído en un mentiroso, en un estafador. Había perdido todo, su familia, su dinero y la esperanza en el futuro. La cegaba el amor, y ahora la cegaba la desesperación. Quedó sola, endeudada, con el corazón roto. Comprendió que necesitaba ayuda. ¿Pero a quién recurrir? ¿A quién? Boris ya no quiere verla. Sus amigos la habían abandonado. Quedó completamente sola, en una situación desesperada. Su error había sido fatal. La soledad y los problemas económicos cayeron sobre Elena como una avalancha gigantesca. Arcadio desapareció, dejándola con una montaña de deudas y el corazón roto. Su vida se convirtió en una pesadilla. Perdió todo lo que le era querido: su familia, su casa, su dinero y la esperanza en el futuro. Tuvo que alquilar un pequeño y miserable apartamento en las afueras de la ciudad. En esas terribles circunstancias, Elena despertó su memoria, recordó sus errores, su ciega confianza en Arcadio, el dolor que había causado a Boris y a Maximiliano. Comprendió lo profundamente equivocada que había estado, cuán ciego había sido su amor. Su memoria volvió a aquellos días felices que pasó con su familia. Empezó a releer las viejas cartas de Boris, guardadas en un cajón olvidado de un viejo escritorio. Cada palabra, cada línea, le atravesaba el corazón con un dolor agudo. Comprendió cuánto había amado a Boris, cuánto se había equivocado al perderlo. En su memoria volvieron a surgir imágenes de su vida juntos, sus momentos felices. Recordó su calidez, su cuidado, su ternura. Recordó su sonrisa, sus ojos, su voz. En su alma renació la esperanza, pero ahora comprendía que esa esperanza era frágil y que para conservarla tendría que hacer un gran esfuerzo. Comprendió que debía reparar sus errores, pero no sabía cómo hacerlo. En el corazón de Elena se produjo un regreso al pasado, a sus sentimientos, a la comprensión de sus errores, pero al mismo tiempo fue el comienzo de un camino difícil de predecir. Boris, recuperándose del shock y el dolor iniciales, decidió actuar. No quería simplemente olvidar lo sucedido. Quería castigar a Arcadio por el daño que le había causado a él y a Elena. Quería que Arcadio sintiera toda la fuerza de su ira. No era simplemente venganza, era la necesidad de restablecer la justicia. Sus nuevos conocidos en el gimnasio y en su nuevo trabajo no fueron casuales. Daniel resultó tener amplias conexiones en los círculos criminales. A través de él, Boris obtuvo acceso a información sobre el pasado de Arcadio que él mismo no había podido encontrar. Daniel también le brindó ayuda en la verificación de las operaciones financieras de Arcadio.
Descubrieron toda una red de esquemas fraudulentos en los que estaba involucrado Arcadio. Boris recopiló una documentación bastante impresionante. Eran pruebas suficientes para llevar a Arcadio ante la justicia. Además, Boris usó sus contactos, cultivados durante años de trabajo, para desenmascarar a Arcadio públicamente. Envió cartas anónimas a las redacciones de periódicos y revistas, contando sobre las actividades fraudulentas de Arcadio. También dejó mensajes anónimos en su página de redes sociales, proporcionando la máxima información accesible sobre su verdadera naturaleza. Entendía que sus acciones podían tener consecuencias graves, pero estaba decidido. Quería que Arcadio pagara por sus crímenes. Quería que la verdad triunfara. Su venganza comenzaba y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Boris observó el desarrollo de los acontecimientos con impaciencia y satisfacción. Su plan funcionaba. La información sobre el fraude de Arcadio se difundía rápidamente en Internet y en los medios de comunicación tradicionales. La reputación de Arcadio se derrumbaba rápidamente. Sus clientes le daban la espalda, sus socios rompían todos los lazos con él. Estaba perdiendo dinero, influencia y esperanza en el futuro. Boris seguía todos estos acontecimientos desde la distancia, recibiendo información de Daniel. Veía la destrucción de la vida de Arcadio, y eso le producía una cierta satisfacción. Sentía cómo su ira disminuía gradualmente, dando paso a la calma. La venganza era dulce, pero no le proporcionaba una satisfacción completa. Sin embargo, en el momento menos oportuno, todo salió mal. Arcadio desapareció. Un día simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Su teléfono estaba apagado, su apartamento estaba vacío. Parecía haberse disuelto en el aire. Boris estaba en shock. Sus planes se habían derrumbado. Perdió la oportunidad de llevar a Arcadio ante la justicia, de someterlo al castigo merecido. Daniel intentó encontrar a Arcadio, usó todos sus contactos, pero el resultado fue nulo. Arcadio era un profesional, sabía cómo esconderse. Boris comprendió que su venganza no había tenido éxito. Le quedó una sensación de inconcluso, de injusticia. Comprendió que Arcadio eludiría el castigo, que volvería a empezar sus actividades fraudulentas. Su venganza fue incompleta, insatisfactoria, y eso le causaba aún más dolor que la infidelidad misma. La desaparición de Arcadio fue un nuevo golpe para Elena. Esperaba que al menos los problemas económicos se resolvieran después de que la información sobre sus maquinaciones se hiciera pública. Pero en lugar de eso, quedó sola con una montaña de deudas y la total ausencia de esperanza de ayuda. Sin embargo, la desaparición de Arcadio fue el comienzo del descubrimiento de otros de sus secretos. En un intento por encontrarlo, Boris y Daniel se toparon inesperadamente con información sobre la situación familiar de Arcadio. Resultó que estaba casado, y casado desde hacía muchos años. Su esposa vivía en otra ciudad y no sabía nada de su doble vida. Este descubrimiento enfureció aún más a Boris. Además, la investigación mostró que Arcadio no solo había usado a Elena, tenía otras víctimas, mujeres que habían creído en sus falsas promesas y habían perdido su dinero. Boris comenzó a comunicarse con esas mujeres, ayudándolas a reunir pruebas contra Arcadio. Elena se enteró de todo esto por parte de Boris. Estaba en shock. Comprendió que Arcadio la había engañado cruelmente. Había utilizado sus sentimientos con fines egoístas. Su amor resultó ser una mentira grosera y cínica. Se sentía tonta, ofendida y traicionada. Comprendió la magnitud de su engaño. No solo le había robado su dinero, sino que le había robado su fe en el amor, su fe en la humanidad. Este golpe fue definitivo para ella. Comprendió hasta qué punto se había rebajado, cuánto dolor le había causado a Boris y por qué ahora tenía que pagar un precio terrible. Su vida estaba destruida y tendría que empezar de nuevo, desde cero. A pesar de la desaparición de Arcadio, Boris no pensaba rendirse. Comprendía que la investigación policial podía demorarse y que Arcadio probablemente volvería a aparecer con otro nombre y reanudaría sus maquinaciones. Por lo tanto, Boris decidió actuar por su cuenta, utilizando las pruebas reunidas.
se le presentó una oportunidad. Daniel habló de un banquete benéfico al que asistiría una parte influyente del jet set local, incluyendo algunas personas con las que Arcadio había colaborado. Boris, aprovechando la oportunidad, decidió organizar una exposición pública de Arcadio. Fue al banquete sin invitación. Su presencia fue inesperada para todos los asistentes. No se acercó directamente a Arcadio, esperó el momento adecuado. Durante el discurso de uno de los patrocinadores del banquete, Boris se levantó y encendió el micrófono. Las miradas sorprendidas de los asistentes se dirigieron hacia él. Con calma, con claridad y precisión, contó todo sobre el pasado de Arcadio, sobre sus fraudes, sobre sus mentiras. Presentó pruebas, impresiones de artículos, documentos judiciales, fotografías, correspondencia. Arcadio, sentado en una de las mesas, palideció. Intentó decir algo, pero su voz se perdió en el ruido de la indignación. Boris no le dio la oportunidad. Continuó su discurso, hablando de las víctimas de Arcadio, del dolor que había causado a la gente. El salón explotó. Todos los presentes estaban en shock. Nadie esperaba tal revelación. La reputación de Arcadio quedó irrevocablemente arruinada. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude y mentira. Boris había logrado su objetivo. Había desenmascarado a Arcadio públicamente, y ahora éste pagaría por sus crímenes. La venganza fue completa, satisfactoria. Boris se fue del banquete, dejando a Arcadio para que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Su misión había terminado. La revelación de Arcadio en el banquete benéfico fue una verdadera sensación. La grabación del discurso de Boris se difundió instantáneamente en Internet, provocando una tormenta de debates y comentarios. La historia se extendió rápidamente por todos los medios de comunicación locales. Arcadio se convirtió en el protagonista de todos los noticieros y artículos periodísticos. Su nombre se convirtió en un sustantivo común. La investigación rápidamente recuperó su verdadero nombre y apellido, desenterrando su pasado criminal. La policía inició una investigación sobre sus actividades fraudulentas. Resultó que Elena no era la única víctima de Arcadio. La lista de sus víctimas aumentaba constantemente, y la magnitud de sus fraudes superaba todas las expectativas. Arcadio perdió todo: su reputación, su trabajo, su dinero e incluso su familia. Su esposa, al enterarse de su doble vida, solicitó el divorcio. Quedó completamente solo, despojado de todo lo que alguna vez tuvo. Su vida bella y holgada se convirtió en una pesadilla. Su encanto y sus manipulaciones no le ayudaron a evitar la responsabilidad. El escándalo adquirió una magnitud enorme. Todos los medios de comunicación locales escribieron sobre Arcadio, discutiendo sus fraudes y mentiras. Se convirtió en un símbolo de traición y astucia. Su nombre quedó manchado para siempre. Boris, observando el desarrollo de los acontecimientos, comprendió que su venganza había tenido éxito. Arcadio había recibido el castigo merecido. Había perdido todo lo que le era querido. Eso le proporcionó a Boris una cierta satisfacción, aunque no completa. Comprendió que eso no podía devolverle el pasado, pero le permitió empezar a vivir de nuevo, aunque el dolor por la pérdida de su familia aún permanecía. El gran escándalo en torno a Arcadio se calmó gradualmente. La vida volvió a su cauce, aunque para algunos había cambiado para siempre. Arcadio fue arrestado y acusado de fraude a gran escala. Le esperaba un juicio y una larga condena de prisión. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño y traición. Elena quedó sola, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con una montaña de deudas y el corazón roto. Había perdido todo lo que le era querido: su familia, su dinero y la esperanza en el futuro. Su reputación estaba arruinada. Tuvo que empezar la vida de nuevo, desde cero, en condiciones de total desesperación. Trabajaba en varios trabajos pequeños, intentando sobrevivir. Se sentía sola y abandonada. Sus errores la habían llevado a un resultado trágico. Lamentó lo sucedido, pero comprendió que ya no podía cambiar nada. Boris, por el contrario, comenzó una nueva vida.
Se recuperó gradualmente del dolor y la desesperación. Sentía satisfacción por haber castigado a Arcadio, por haber restablecido la justicia. Continuó trabajando y haciendo deporte. Su relación con Daniel se fortaleció. Daniel se convirtió en un amigo y ayudante de confianza para él. Pero el vacío en su alma por la pérdida de su familia e hijo aún no se había cerrado. A menudo recordaba a Maximiliano, y su corazón se encogió de dolor. Comprendía que su vida había cambiado para siempre, pero esperaba encontrar en ella una nueva felicidad. Pero esa ya sería otra historia. Unos meses después, Elena se encontró casualmente con Catalina en una tienda. Conversaron, y Catalina le propuso a Elena encontrarse. En un acogedor café hablaron durante mucho tiempo. Catalina escuchó a Elena, escuchó sus quejas y sus lágrimas. Expresó su compasión a Elena, pero en sus ojos no había pesar. Catalina sabía que Elena misma tenía la culpa de su desgracia. Ella misma había destruido su familia. Ella misma había creído en las falsas promesas de Arcadio. Cuando Elena cayó, Catalina le dijo la verdad, una verdad cruel e implacable. No suavizó las palabras, no buscó excusas. Dijo directamente: «Elena, tú misma has destruido tu vida. Tú misma creíste en un mentiroso. Tú misma permitiste que te utilizaran. Tú misma perdiste lo que te era querido. Nadie tiene la culpa, excepto tú misma». Esas palabras atravesaron a Elena como una daga afilada. Comprendió que Catalina tenía razón. Ella misma tenía la culpa de su desgracia. Ella misma había hecho su elección y ahora cosechaba los frutos de su elección. El orgullo no le permitía pedir perdón, pedir ayuda. Comprendió que tendría que vivir con esa culpa, con ese dolor hasta el fin de sus días. Salió del café, dejando atrás la amarga verdad y la pesada sensación de soledad. Se quedó sola con su dolor. A pesar de la amarga verdad revelada por Catalina, en el alma de Elena aún brillaba una chispa de esperanza. Comprendía el inmenso dolor causado a Boris y Maximiliano, y deseaba enmendar su culpa. Decidió buscar a Boris y pedirle perdón. Primero intentó localizarlo a través de amigos en común, pero sin éxito. Boris evitaba deliberadamente cualquier contacto con su vida anterior. Había cambiado su número de teléfono, su dirección, su trabajo. Quería borrar todo rastro de su pasado. Entonces Elena decidió encontrarlo ella misma. Buscó durante mucho tiempo, explorando todas las posibilidades. Descubrió su nuevo trabajo a través de los compañeros de clase de Maximiliano. Tras obtener su nueva dirección y número de teléfono, el antiguo estaba efectivamente desconectado. Marcó su número. El teléfono respondió inmediatamente. El corazón de Elena latió con más fuerza. La voz de él sonó en el auricular, tranquila y uniforme. Reunió coraje y dijo que quería hablar con él, que quería pedirle perdón. La voz de Boris fue fría, distante. Dijo que ella no tenía nada que decirle, que no quería verla, que todo había terminado. Elena intentó explicar lo mal que se sentía, lo mucho que lamentaba su acción, cuánto lo amaba a él y a Maximiliano. Pero Boris permaneció inamovible. No la interrumpió, pero su voz no expresaba emoción alguna. Dijo que ella había destruido su familia, había destruido su vida, y que él no podía perdonarla. Le pidió que no volviera a llamarle. Colgó el teléfono, dejando a Elena sola con su amargura y decepción. Su intento de enmendar su culpa había sido infructuoso. Mucho tiempo había pasado desde que Boris abandonó a Elena. Había construido una nueva vida, llena de trabajo y deporte. Había encontrado la calma y la confianza en sí mismo. El dolor de la traición se había atenuado, pero no desaparecido por completo. Aún recordaba a Elena y a Maximiliano, pero su corazón ya no se apretaba de dolor, sino más bien de tristeza y lástima por su yo anterior. Un día, en un evento de su empresa, Boris conoció a Ana. Ana era una mujer inteligente, fuerte y hermosa. Era una ejecutiva exitosa en su propia compañía. Entre ellos surgieron sentimientos rápidamente. En una conversación con Ana, Boris le contó sobre su pasado, sobre su antigua familia,
sobre la traición de Elena. Ana lo escuchó atentamente, sin juicios ni condenas. Ella misma había vivido una ruptura difícil en sus relaciones, por lo que comprendía su dolor. No intentó consolarlo, pero su apoyo era muy necesario. Simplemente estaba allí, lo escuchaba, compartía sus sentimientos. Ana le contó a Boris su historia. Ella también había vivido la traición y el dolor de la pérdida. Sabía lo que era la soledad y lo que era el doloroso recuerdo del pasado. Compartieron sus historias, y los unía el dolor común y la experiencia de la traición. En esas experiencias compartidas, encontraron comprensión y apoyo. Empezaron a salir, y su relación se desarrolló rápidamente. Se comprendían, se apoyaban mutuamente, y en su relación no había lugar para la mentira ni la traición. En su relación con Ana, Boris encontró calma y confianza en sí mismo. Comprendió que la vida no había terminado, que aún quedaba mucha felicidad por delante. Pero los recuerdos de su antigua familia seguían presentes en su corazón. A pesar del nuevo amor y la tranquilidad, Boris no podía olvidar a Maximiliano. A menudo recordaba a su hijo, y su corazón se apretaba de dolor. Comprendía que la ruptura con Elena había causado una profunda herida a Maximiliano. El niño no entendía por qué sus padres se habían separado, por qué su padre se había ido de casa. Intentó contactar con Maximiliano, pero Elena se lo impedía. No quería que Boris viera a su hijo. Temía que Boris se lo llevara. Su ira y sus celos no la dejaban en paz. Maximiliano sufría por la ausencia de su padre. Lo extrañaba, quería estar con él. No entendía las razones de la ruptura de sus padres, pero se sentía abandonado y solo. Su comportamiento cambió. Se volvió retraído, irritable, su rendimiento escolar empeoró. Dejó de relacionarse con sus amigos. Lloraba mucho por las noches, extrañando a su padre. Elena, al ver el sufrimiento de Maximiliano, comprendió que había cometido un error al impedirle el contacto con su padre. Vio cómo lo extrañaba, cómo sufría por la falta de amor paterno. Pero su orgullo y sus celos no le permitían reconocer su error. Boris, por su parte, hacía todo lo posible por ver a su hijo. Intentó llegar a un acuerdo con Elena, pero ella rechazaba todas sus propuestas. Comprendió que tendría que luchar por el derecho a ver a Maximiliano, que le esperaba una dura lucha por su hijo. Estaba preparado para esa lucha, porque el amor por su hijo era más fuerte que toda su ira y su dolor. Los intentos de Boris de llegar a un acuerdo con Elena para resolver pacíficamente la cuestión de las visitas a Maximiliano resultaron inútiles. Su orgullo y su negativa a reconocer su culpa eran insuperables. Seguía obstaculizando cualquier intento de Boris de ver a su hijo. Entonces Boris tuvo que recurrir a medidas más drásticas. Decidió luchar por la custodia de Maximiliano. Era un asunto complejo y prolongado, que requería una inversión significativa de tiempo y dinero. Boris contrató a un buen abogado que le ayudó a reunir toda la documentación necesaria y preparar su posición. El proceso judicial fue duro y agotador. Elena hizo todo lo posible por privar a Boris de sus derechos sobre su hijo. Hablaba de su inestabilidad, de su incapacidad para cuidar del niño. Intentó presentar a Boris bajo una luz negativa, proporcionando información falsa al juez. Boris, por el contrario, demostró su amor por su hijo, su disposición a cuidarlo. Presentó al juez cartas de referencia de su trabajo, testimonios de amigos, pruebas de su estabilidad financiera. Mostró al juez sus intenciones de crear para Maximiliano unas condiciones cómodas y seguras. Demostró al juez su capacidad para ser un buen padre. Tras un largo proceso judicial, el juez dictaminó la custodia compartida. Eso significaba que Boris tendría derecho a ver a Maximiliano y participar en su educación. La victoria fue incompleta, pero muy importante para Boris. Obtuvo la oportunidad de estar más cerca de su hijo, y eso le proporcionó una inmensa satisfacción. La batalla por la custodia había terminado, pero comprendió que ese era solo el primer paso en su largo camino hacia la reconciliación con su hijo. La decisión judicial sobre la custodia compartida le dio a Boris la oportunidad de ver a Maximiliano con regularidad.
Se esforzaba por pasar el máximo tiempo posible con su hijo, dedicándose a lo que a Maximiliano le gustaba: juegos, deportes, paseos. Intentaba establecer una relación de confianza con él, intentando olvidar el pasado y centrarse en el futuro. Mientras tanto, Elena empezó a comprender gradualmente lo que había perdido. Vio cómo Maximiliano se alegraba de las reuniones con su padre, cómo se volvía más alegre y abierto. Vio que Boris se había convertido en un buen padre. Comprendió hasta qué punto se había equivocado al destruir su familia. Su orgullo fue disminuyendo gradualmente, dando paso al arrepentimiento. Decidió darle a Boris otra oportunidad. Encontró su nuevo número de teléfono y lo marcó. Dijo que quería reunirse con él, que quería pedirle perdón. Reconoció su culpa, su error. Dijo que lamentaba lo sucedido y que quería recuperar su amor. Boris la escuchó con calma, sin emociones. No la interrumpió, pero su voz no expresaba ningún sentimiento. Dijo que ella no tenía nada que decirle, que no quería reanudar su antigua relación, que todo había terminado. Dijo que amaba a Maximiliano y que haría todo lo posible por estar con él, pero su corazón ya pertenecía a otra mujer. No se negó a reunirse con ella, pero esa reunión fue la última. Para él, era la última oportunidad de perdonar a Elena, pero comprendió que no podía perdonarla. No podía olvidar el dolor que ella le había causado. Su historia había terminado. Ella se quedó sola, con su arrepentimiento y los amargos frutos de su error. Boris siguió adelante, hacia su nuevo futuro, con la esperanza de una nueva felicidad. El juicio contra Arcadio fue largo y complejo. Su abogado intentó minimizar su culpa, presentándolo como víctima de las circunstancias. Sin embargo, las pruebas recopiladas por Boris y otras víctimas fueron irrefutables. Arcadio fue declarado culpable de fraude a gran escala y condenado a una larga pena de prisión. En prisión, Arcadio perdió todos los privilegios y comodidades de que disfrutaba en libertad. Su encanto y sus manipulaciones no funcionaban en el entorno carcelario. Se convirtió en un preso común, igual que muchos otros delincuentes. Su vida se convirtió en una pesadilla, llena de restricciones y privaciones. Perdió todo lo que le era querido: su libertad, su dinero, su reputación, su familia. Su vida bella y holgada se convirtió en un severo castigo. Comprendió que sus actos lo habían llevado a un resultado trágico. Lamentó lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. Sus intentos de manipular a la gente y evitar la responsabilidad habían fracasado. Boris siguió el juicio y la sentencia de Arcadio desde la distancia. No sentía placer por su castigo. Más bien sentía pena por Arcadio que rabia. Comprendió que la venganza no trae felicidad. Solo quería restablecer la justicia, y lo había hecho. Ahora podía empezar a vivir de nuevo, centrándose en su futuro y en sus nuevas relaciones. El destino de Arcadio estaba sellado, y Boris lo dejó para que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Después de todo lo vivido, Boris adquirió una nueva perspectiva de la vida. Comprendió que la venganza no resuelve los problemas, sino que solo agrava el dolor. Dejó atrás su pasado, su ira y su resentimiento hacia Elena y Arcadio. Aceptó lo sucedido como una lección inevitable de la vida. Su relación con Ana se desarrolló de forma armoniosa y tranquila. Compartían sus sentimientos y pensamientos, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. En Ana encontró la comprensión y la calidez que le habían faltado en el pasado. Construían su relación sobre la confianza y el respeto mutuo. Boris encontró satisfacción en el trabajo y en el deporte. Alcanzó un éxito significativo en su carrera. Su forma física era excelente. Se sentía fuerte y seguro de sí mismo. Había encontrado el equilibrio y la armonía en su vida. También empezó a dedicar más tiempo a su hijo Maximiliano. Se veían a menudo, pasaban tiempo juntos, dedicándose a lo que a Maximiliano le interesaba. Boris intentaba ser para él no solo un padre, sino también un amigo. Quería ayudar a Maximiliano a superar las dificultades relacionadas con el divorcio de sus padres.
quería que Maximiliano sintiera su amor y su apoyo. Boris comprendió que la vida continúa, que incluso después de grandes pérdidas se puede encontrar la felicidad. Aceptó su pasado, pero no vive en él. Mira hacia el futuro con esperanza y optimismo. Encontró su amor, su tranquilidad y su armonía. Su vida ahora está llena de sentido. Perdonó a Elena, perdonó a Arcadio, y sobre todo, se perdonó a sí mismo. La vida de Boris mejoraba gradualmente. Su relación con Ana se fortalecía cada día. Planeaban un futuro juntos, soñaban con una familia. Ana era su apoyo y su pilar. Comprendía su pasado, pero no vivía en él. Lo amaba por lo que era ahora. En el trabajo, Boris también logró un éxito significativo. Su profesionalismo y sus esfuerzos fueron altamente valorados por la gerencia. Recibió un ascenso y un aumento salarial considerable. Fue un reconocimiento a su trabajo y a su talento. Este éxito fue para él una confirmación de que era capaz de alcanzar sus metas, a pesar de las dificultades y los obstáculos. Este éxito fue el símbolo de la nueva vida de Boris. Demostró a sí mismo y a los demás que era capaz de grandes logros, que podía alcanzar sus metas a pesar de los obstáculos y las dificultades. Fue el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa llena de éxito, amor y armonía. Dejó atrás el dolor y el sufrimiento, pero no los olvidó. Utilizó esa experiencia para ser más fuerte y mejor. Su vida ahora está llena de sentido y propósito. La vida de Elena después del divorcio de Boris y la exposición de Arcadio seguía siendo difícil. Se quedó sola, con una montaña de deudas y el corazón roto. Su reputación estaba arruinada. Trabajaba en varios trabajos pequeños intentando sobrevivir. Tuvo que alquilar un pequeño y humilde apartamento en las afueras de la ciudad. A menudo recordaba su pasado, sus errores. Lamentó lo sucedido, el daño que había causado a Boris y a Maximiliano. Se avergonzaba de sus actos, pero su arrepentimiento era inútil. Comprendió que ya no podía cambiar nada. Su soledad era insoportable. Había perdido el contacto con sus amigos, la habían abandonado, no querían tener nada que ver con ella. Se sentía una marginada, innecesaria para nadie. No tenía con quién hablar, con quién compartir sus experiencias. Intentó restablecer el contacto con Maximiliano, pero era difícil. Boris veía a su hijo con más frecuencia, intentando compensarle la falta de amor materno. Maximiliano también evitaba el contacto con Elena. No podía perdonarle el daño que le había causado. Sus intentos de disculparse fueron inútiles. Elena comprendió que se había quedado sola con su dolor, su culpa y su soledad. Tendría que vivir con eso hasta el fin de sus días. Su vida estaba destruida y no sabía cómo repararla. Su futuro parecía desesperanzado y sombrío. Quedó sola con el vacío en el alma y la amarga sensación de una soledad inevitable. El aislamiento de Elena se agravaba con sus crecientes problemas económicos. Tras la desaparición de Arcadio, se quedó con una montaña de deudas impagables. Los acreedores comenzaron a exigir el pago, amenazando con demandas judiciales y el embargo de sus bienes. Su pequeño apartamento era su único patrimonio y corría el riesgo de perder incluso ese techo. Un trabajo en varios empleos pequeños apenas le proporcionaba dinero suficiente para comer y pagar el alquiler mínimo. Intentaba encontrar un trabajo mejor remunerado, pero la rechazaban en todas partes. Su reputación estaba arruinada y nadie quería contratarla. Se convirtió en una paria, privada de la posibilidad de ganar lo suficiente para saldar sus deudas. La situación empeoraba constantemente. Los acreedores ya no solo la llamaban y la amenazaban, sino que empezaron a ir a su casa. Exigían el pago inmediato de la deuda, y su comportamiento era agresivo e insistente. Elena temía quedarse sin techo, en la calle. Comprendió que necesitaba ayuda, pero ¿a quién recurrir? Todos sus amigos la habían abandonado. Boris no quería tener nada que ver con ella. Se encontró completamente aislada, en una situación desesperada. Su ruina financiera era inevitable.
Su vida se había convertido en una cadena interminable de desgracias y desesperación. Era rehén de sus propios errores y de los de Arcadio. Tendría que enfrentarse a ello en completa soledad. A pesar de todas las dificultades en su propia vida, Boris hacía todo lo posible para mitigar las consecuencias de la familia destrozada para Maximiliano. Él comprendía que su hijo sufría por la situación y trataba de protegerlo de la influencia negativa de lo que estaba ocurriendo. Las reuniones regulares con Maximiliano se convirtieron en la principal prioridad de Boris. Pasaba mucho tiempo con él, practicando deportes, jugando, paseando. Intentaba ser un apoyo firme y confiable para él, compensando la ausencia de una familia completa. Le dedicaba mucha atención, intentando llenar el vacío creado en su vida por la separación de sus padres. Boris también le proporcionaba a Maximiliano unas condiciones de vida confortables, a pesar de que Elena se enfrentaba a la ruina financiera. Pagaba por su educación, sus actividades extraescolares, por todo lo que Maximiliano necesitaba para un desarrollo pleno. Quería que Maximiliano no se sintiera privado de nada por los errores de sus padres. Boris también se esforzaba por proteger a Maximiliano de la influencia negativa de Elena y sus problemas. No quería que Maximiliano la viera en una situación económica difícil, no quería que viera su sufrimiento. Intentaba preservar su salud mental de esos factores negativos. Gracias a los esfuerzos de Boris, Maximiliano comenzó a recuperarse gradualmente después de un período difícil. Se volvió más alegre y abierto. Su rendimiento escolar mejoró. Volvió a relacionarse con sus amigos. Sintió el amor y el apoyo de su padre. Boris hizo todo lo posible para que su hijo no sufriera por los errores de su madre. Hizo todo para que Maximiliano estuviera bien. La vida de Elena después de la ruina financiera se volvió aún más dura. Habiendo perdido su apartamento por la imposibilidad de pagar sus deudas, tuvo que mudarse a una pequeña habitación alquilada en una residencia. Sus condiciones de vida se volvieron extremadamente modestas. Trabajaba como vendedora en una pequeña tienda en las afueras de la ciudad. Su salario era bajo, apenas suficiente para comer y pagar el alquiler de la habitación. Había perdido todo lo que le era querido: su familia, su casa, su dinero, su reputación y la esperanza en el futuro. Sus errores la habían llevado a un final trágico. A menudo recordaba su pasado, sus errores. Le daba vergüenza sus actos. Lamenta el daño que causó a Boris y a Maximiliano. Pero su arrepentimiento era inútil. Comprendió que ya no podía cambiar nada. Su relación con Maximiliano seguía siendo tensa. Él no podía perdonarle el sufrimiento que le había causado. Evitaba hablar con ella, prefiriendo pasar tiempo con su padre. Elena comprendió que había perdido su confianza y su amor. Ese fue el golpe más doloroso. Quedó completamente sola, privada de todo lo que le era querido. Su vida se convirtió en una cadena interminable de desgracias y desesperación. Sus errores la habían llevado a un final trágico. Comprendió que tendría que vivir con esa culpa hasta el fin de sus días. Su destino estaba sellado y se quedó sola con sus problemas, su soledad y su arrepentimiento. Ese fue el amargo resultado de su vida, consecuencia de sus propias elecciones y ceguera. Pasaron 5 años. La vida de Boris y Ana transcurría tranquila y felizmente. Se casaron y su familia se volvió completa y unida. Maximiliano formó parte de su familia y se sentía amado y feliz. Boris había logrado un gran éxito en su trabajo, ocupando un puesto de alta responsabilidad. Un día, mientras hacía compras en un gran centro comercial, Boris se encontró casualmente con Elena. Ella trabajaba como limpiadora en ese centro. Estaba demacrada, su rostro pálido y desgastado. Vestía ropa vieja y usada. Su aspecto contrastaba bruscamente con su propia vida exitosa y acomodada. Boris se detuvo al ver a Elena. Sintió una mezcla de lástima e incomodidad. Comprendió que el tiempo había sanado sus heridas, pero no había olvidado el pasado. No podía perdonar a Elena por la traición, pero tampoco podía no ayudarla. Elena también vio a Boris. Palideció, sus manos temblaron. Bajó la mirada, tratando de evitar su mirada.
No se atrevía a acercarse a él, no se atrevía a pedirle ayuda. Su orgullo no se lo permitía. Boris quiso acercarse a ella, quiso hablar con ella, pero no lo hizo. Comprendió que sus acciones habían cambiado sus vidas para siempre. Dejó a Elena sola, dejándola a la merced de las consecuencias de sus actos. Continuó su camino, dejando a Elena en el pasado. El encuentro se convirtió en un recuerdo amargo, confirmando la inevitabilidad de las consecuencias de los errores del pasado. Comprendió que la vida continúa y que él debía seguir adelante. La vida de Boris y Ana transcurría tranquila y felizmente. Disfrutaban el uno del otro, de su familia, de su éxito. Maximiliano se sentía amado y feliz en su nueva familia. Boris había olvidado el pasado, su dolor y su resentimiento. Había encontrado la paz y la tranquilidad en su nueva relación. Han pasado 6 años desde que Boris dejó a Elena. Durante ese tiempo, reconstruyó completamente su vida. Alcanzó un gran éxito en su carrera. Su situación financiera se volvió estable y sólida. Su relación con Ana estaba llena de amor y respeto mutuo. Construyeron una familia feliz y completa. Boris comprendió que había encontrado su felicidad con Ana. La amaba más que a nada en el mundo. Quería pasar toda su vida con ella. Decidió pedirle matrimonio. Eligió un lugar romántico para su propuesta. Fueron a un picnic a la orilla del lago. Por la noche, al atardecer, cuando los rayos del sol pintaban el cielo con colores vibrantes, Boris se arrodilló ante Ana y sacó del bolsillo una caja con un anillo. «Ana», dijo en voz baja mirándola a los ojos, «te amo. Te has convertido en todo para mí. Apoyo, consuelo, amor. Quiero pasar toda mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Ana lloró de alegría. Siempre había soñado con una familia así. Le respondió que sí, y él le puso el anillo en el dedo. Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, felicidad y armonía. Estaban juntos, y eso era lo más importante. Habían construido su familia sobre la confianza, el respeto y el amor, evitando los errores del pasado. Su felicidad era merecida y esperada. La boda de Boris y Ana fue modesta, pero muy emotiva. No querían una ceremonia fastuosa, querían una celebración tranquila y acogedora en el círculo de personas cercanas. Entre los invitados estaban Daniel, quien se había convertido en un verdadero amigo para Boris, y Maximiliano, quien estaba feliz por su padre. El ambiente estaba lleno de calidez, alegría y amor. Ana estaba hermosa con su vestido de novia, resplandecía de felicidad. Boris la miraba con amor y ternura. Comprendió que había encontrado su verdadera felicidad. Había dejado atrás el dolor y el sufrimiento del pasado, y ahora disfrutaba cada momento de su nueva vida. Maximiliano estaba feliz de ver a su padre feliz. Comprendió que su padre había encontrado su amor y se alegraba por él. Se sentía amado y protegido. Comprendió que la familia es lo más importante en la vida. Después de la boda, se fueron de luna de miel. Viajaron a lugares hermosos, disfrutando el uno del otro y de su felicidad. Pasaban tiempo juntos, descansaban y hacían planes para el futuro. Soñaban con hijos, con una casa, con una vida en común. Su vida ahora estaba llena de sentido y propósito. Habían construido su familia sobre la confianza, el respeto y el amor. Habían evitado los errores del pasado, y su felicidad era merecida y largamente esperada. Boris y Ana eran felices, y eso era lo más importante. Habían encontrado su felicidad en el amor, en la familia y en el respeto mutuo. Habían dejado atrás todas las dificultades y obstáculos, y ahora miraban al futuro con esperanza y optimismo. Elena vivía sola en su pequeña habitación de la residencia. Su vida era pobre y desdichada. Trabajaba como vendedora en la misma pequeña tienda. Apenas le alcanzaba el dinero para comer y pagar el alquiler. Había perdido todo lo que le era querido: su familia, su casa, su dinero, su reputación y la esperanza en el futuro. Sus errores la habían llevado a un final trágico. Quedó sola con sus recuerdos, su dolor
y su arrepentimiento. Una tarde, mientras ordenaba sus pocas pertenencias, encontró una vieja caja con cartas de Boris. Miró la caja durante mucho tiempo, recordando esos días felices en que estaban juntos. Abrió la caja y empezó a releer las cartas. Cada palabra, cada línea, le atravesaba el corazón con un dolor agudo. Recordó su calidez, su cuidado, su amor. Recordó su sonrisa, sus ojos, su voz. Comprendió cuán profundamente se había equivocado al perderlo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Lloró amargamente y durante mucho tiempo. Comprendió que había perdido lo más valioso que tenía en la vida. Había perdido el amor de Boris. Había perdido su familia. Había perdido su felicidad. Su arrepentimiento era sincero y profundo. Comprendió que tendría que vivir con esa culpa hasta el fin de sus días. Su vida estaba destrozada y se quedó sola con sus recuerdos, su dolor y su soledad. Fue un amargo reconocimiento de sus errores, un reconocimiento que no podía cambiar nada, pero que la ayudó a finalmente aceptar su destino. Pasaron 10 años. Maximiliano había crecido. Se había convertido en un joven independiente y exitoso. Se graduó de la universidad con honores, encontró un buen trabajo en una gran empresa. Había logrado un gran éxito en la vida. A pesar del divorcio de sus padres, mantenía una relación cordial tanto con Boris como con Elena. Amaba a ambos padres, pero sus relaciones con ellos eran diferentes. Con Boris tenía una relación amistosa, llena de confianza y respeto mutuo. Se veían a menudo, pasaban tiempo juntos, haciendo deporte, viajando, hablando de problemas personales y planes para el futuro. Boris se convirtió para Maximiliano no solo en un padre, sino en un verdadero amigo, un apoyo y un consuelo confiable. Maximiliano admiraba su fuerza, su éxito y su sabiduría. Veía en él un ejemplo a seguir. Con Elena, su relación era más formal y distante. La quería, pero no podía perdonarle el sufrimiento que le había causado a él y a su padre. Comprendía que ella lamentaba su actitud, pero no podía olvidar su traición. Mantenía el contacto con ella, ayudándola en momentos difíciles, pero no podía recuperar la calidez de la relación anterior. Al elegir entre sus dos padres, Maximiliano conscientemente daba preferencia a Boris. Veía en él la imagen de un hombre fuerte y seguro de sí mismo, capaz de superar las dificultades y alcanzar sus objetivos. Admiraba su sabiduría, su capacidad para perdonar y dejar ir el pasado. Veía en Boris un ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo vivir, cómo construir su vida. Maximiliano comprendió que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales, sino en el amor, en la familia y en el respeto mutuo. Y esa felicidad la encontró junto a su padre. Elena vivía sola en su pequeña habitación. Tenía 45 años. Su vida era vacía y desdichada. Trabajaba como vendedora en la misma pequeña tienda. Apenas le alcanzaba el dinero para comer y pagar el alquiler. Había perdido todo lo que le era querido: su familia, su casa, su dinero, su reputación y la esperanza en el futuro. Sus errores la habían llevado a un final trágico. Quedó sola con sus recuerdos, su dolor y su arrepentimiento. Una tarde, sentada sola en su habitación, Elena decidió por primera vez en muchos años hablar honestamente consigo misma. Cerró los ojos y empezó a reflexionar sobre su vida, sobre sus errores. Fue su última conversación consigo misma. Recordaba su juventud, su encuentro con Boris, su feliz familia. Recordó su traición, su ciego amor por Arcadio, sus manipulaciones y engaños. Recordó el dolor y el sufrimiento de Boris y Maximiliano. Recordó su intento de enmendar su error, su intento fallido de recuperar a Boris. Recordó su encuentro con Boris en el centro comercial, su mirada fría y su impotencia. Comprendió que ella misma había destruido su vida. Ella misma había tomado su decisión y ahora estaba cosechando los frutos de su elección. No podía perdonarse por sus actos. Le daba vergüenza, le dolía, se compadecía de sí misma.
Comprendió que la soledad era el precio de sus errores. Solo le quedaba resignarse a su destino y seguir viviendo, cargando el pesado lastre de su culpa. Fue su última conversación consigo misma, una conversación que la ayudó a finalmente aceptar su destino. La vida seguía su curso. Boris y Ana vivían felices, criando a Maximiliano y a su hijo en común. Maximiliano se había convertido en un hombre exitoso e independiente. Visitaba a Elena a menudo, ayudándola en la medida de sus posibilidades. Elena seguía trabajando como vendedora en la misma pequeña tienda. Su vida seguía siendo pobre y desdichada, pero había aceptado su destino. No intentaba cambiar el pasado, simplemente seguía viviendo, cargando el pesado lastre de su culpa. El arrepentimiento se convirtió en su compañero constante. Un verano, Boris y Ana se fueron de vacaciones. Se fueron al mar, a tierras cálidas. Disfrutaban el uno del otro, de su felicidad y de su familia. Miraban al futuro con esperanza y optimismo. Habían construido su familia sobre la confianza, el respeto y el amor, evitando los errores del pasado. Elena se quedó sola en su pequeña habitación. Miraba por la ventana, observando la vida de la ciudad. Recordaba su pasado, sus errores. Estaba triste, pero había aceptado su destino. Comprendió que la vida continúa y que debía seguir adelante. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar su futuro. Decidió empezar una nueva vida, una vida en la que no habría lugar para la mentira, el engaño y la traición. Decidió vivir honesta y abiertamente. Este es el fin de la historia, el fin de una historia de traición, de dolor, de arrepentimiento y de perdón. Una historia de cómo los errores del pasado pueden destruir la vida, pero cómo se puede encontrar la felicidad y la armonía, dejando atrás todas las dificultades y obstáculos. Una historia de que la vida continúa, y hay que seguir adelante, mirando al futuro con esperanza y optimismo.